Saludos hermanos, agradecidos al Señor por esta oportunidad de poder compartir su palabra, encomendándonos al Espíritu Santo para que tome control de nuestras vidas, de nuestras palabras y de vuestras mentes y vuestros corazones. Les desafío que cada vez que se acerquen a la palabra de Dios, escuchando una reflexión, dispongan sus corazones en quietud. Es importante que nuestro corazón esté quieto y nuestra mente también en medio de tantas actividades dentro de casa. Estamos compartiendo entonces el estudio de la palabra de Dios acerca de la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Y quisiera hacer énfasis en esta breve meditación acerca del poder de Dios que transforma nuestro carácter en medio del sufrimiento. Como hemos tenido la oportunidad de compartirlo varias veces, Dios va a utilizar para formar nuestro carácter tres cosas principales: su palabra, su espíritu y el sufrimiento. Y el sufrimiento son esas circunstancias que duelen, que no agradan, pero que son necesarias. El apóstol Pablo escribe, y no solo esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Sí, el Señor quiere formar nuestro carácter, y en medio de las circunstancias de sufrimiento, como el que estamos pasando en el presente, es bueno recordar que Dios quiere formar nuestro carácter, y lo hizo con el apóstol Pedro. Y echar una mirada en esta meditación al apóstol Pedro, su carácter fue formado. Pedro era impetuoso. Pedro es una de las combinaciones más inexplicables de coraje y de cobardía que se hayan visto sobre la tierra. La gran fuerza de su carácter, su lealtad, su amistad, su ímpetu. Jesús va a tener que amenazarlo una vez para que obedezca. Cuando uno lo mira a la luz de la psicología, puede ver que era de temperamento colérico, impetuoso, impulsivo, ferviente, de fervor, de rápida acción. Era enérgico, era el líder portavoz de sus hermanos. Era de gran influencia en la iglesia. Él estuvo presente en la transfiguración, vio la gloria del Señor. Su ímpetu le hizo caminar sobre las aguas. La pesca milagrosa, obedeciendo la palabra del Señor, hizo que pudiera ver no solamente el milagro, sino también escuchar una promesa y un llamado. La confesión de que Jesús era el Cristo vino de parte del Padre. Era leal, aun cuando muchos en cierta circunstancia quisieron abandonar al Señor. Muchos volvieron atrás, Él permaneció. Pero Él se resistió al sufrimiento. Él se resistió al sufrimiento, y cuando Jesús le dijo que era necesario padecer, Él le dijo: oh, ten misericordia de ti, que esto no te ocurra. Jesús lo tuvo que reprender y decirle: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Él le costó aprender que el sufrimiento era necesario. Era impulsivo, y cuando vinieron a arrestar al Señor, Jesús sacó espada para herir y dar muerte al siervo del sacerdote, volándole una oreja, y que el Señor luego sanó. Jesús le dijo al final de su vida en la tierra que iba a morir como un mártir. Jesús transformó a Pedro. Jesús transformó a ese Pedro que se resistía al sufrimiento. Y ese Pedro va a aprender, va a ser moldeado y escribir dos cartas, primera y segunda de Pedro. Les recomiendo que esta semana mediten en ello. Y él va a decir: mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo los perfeccione, los restaure, los haga fuertes, firmes y estables. Pedro aprendió, mi hermano, mi hermana. Pedro aprendió, y tuvo que aprender en el sufrimiento para poder escribir estas cartas.
Su perspectiva cambió. El Pedro que era impetuoso, el Pedro que se resistía al sufrimiento, ahora escribe 2 cartas a gente que está sufriendo y a decirles que si es necesario y por poco tiempo tendrían que sufrir. Pedro escribe: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada y ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis ahora, pero aunque por un poco de tiempo, y si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. De eso se trata, mi hermano, mi hermana. Se trata de dejar que el Señor moldee nuestro carácter. Su palabra, su espíritu, el sufrimiento. Momentos como estos de padecimiento, donde estamos afectados económicamente, donde estamos afectados en una crisis familiar por el encierro, pasando por una serie de pruebas, son estas las circunstancias claves para que nuestro carácter sea formado. Ocurrió en Pedro y Pedro va a escribir para que ocurra en nosotros. Pedro aprendió que el sufrimiento era necesario, que era por poco tiempo, pero que era necesario. Y que cuando el Señor lo permitía, lo hacía para formar nuestro carácter. Lo aprendió de Jesús y lo aprendió en su ministerio. Pedro aprendió y enseña esto también a los pastores. Nosotros como pastores, como predicadores, tenemos que ser el ejemplo. Pedro escribe en el capítulo 5, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no jactanciosos como si fuera un jefe, sino siendo ejemplo de la ley. Y este momento de sufrimiento también ha de ser una oportunidad de enseñar a los hermanos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué tremenda declaración de Pedro, que nos da a los pastores y predicadores tremendo desafío. Dios entonces, como a Pedro, toma a los hombres tales como son, con las características humanas en su carácter, y los prepara para su servicio. Si quieren ser disciplinados y aprender de Él, no son elegidos porque somos perfectos, sino que nos elige y toma nuestras imperfecciones para que en ese proceso de conocimiento y en la práctica de la verdad por la gracia de Cristo podamos ser transformados, tal como le ocurrió a Pedro. Él exhorta que pase eso en la iglesia, en cada creyente, en los pastores, en los discípulos, en todos. Mi hermano, mi hermana, esto es un llamado para todos nosotros. Todos somos llamados a dejarnos moldear en medio del sufrimiento. Dios usa el Espíritu Santo, su palabra y a las circunstancias. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo se logra esto? Sabemos qué es lo que Dios usa, qué es lo que hacemos nosotros. Pedro escribe en el capítulo 5 de su primera carta: humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte en su debido tiempo. Humíllense, depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Echa sobre Él toda tu carga y Él te sustentará. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Estas son circunstancias peligrosas, son claves. Tenemos que tener cuidado. El enemigo anda rondando. En este confinamiento tenemos choques, tenemos roces en la familia, con los hijos, con la esposa. Estamos todo el día en casa, la mayoría de nosotros. Y entonces se produce una crisis, se produce un estrés,
tenemos que aprender, tenemos que tomar de los recursos de la palabra de Dios y humillarnos delante del Señor y estar a sus pies y decirle: Señor, quiero humillarme ante ti, como dice tu palabra, como lo dice el apóstol Pedro. Me humillo bajo tu poderosa mano. Yo me humillo, Señor. No me exalto ni quiero cambiar todo, ni que todos cambien, Señor. Hoy me doy cuenta que el que tengo que cambiar soy yo y es mi carácter el que tiene que cambiar. Me doy cuenta, Señor, que necesito ser amonestado por ti, enseñado por ti, pero motivado también, porque yo sé que mi corona es estar junto a ti eternamente cuando tú vengas, y puedo hacerlo desde ahora en tu presencia. Su Espíritu Santo, su palabra, las circunstancias, mi amado, mi amada hermana, son tiempos difíciles, pero son grandes oportunidades para dejar que ese Espíritu nos forme. Es el Espíritu Santo entonces quien va a formar nuestro carácter. Es su palabra que renueva nuestros pensamientos. Son las circunstancias que se prestan a esta operación. Y podemos decirle: Señor, con todo el corazón, como lo hizo Pedro: Jesús, haz mi carácter, porque así como tú, yo quiero ser. El gran error en que caen la mayoría, si podemos caer la mayoría, es en creer que todo sería mejor si el resto cambia. Este gobierno, pastor, pucha, pastor, mi trabajo, mi jefe. Ay, pastor, cuánto oro para que cambie mi esposa. Ay, pastor, yo quiero que cambien mis hijos. Cuánto le pido al Señor por mi familia para que cambien. Mi hermano, mi hermana, no somos Espíritu Santo. Nosotros no vamos a cambiarlos a ellos. Nosotros no estamos para cambiarlos a ellos. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de que el cambio comience por nosotros. Reinhold Niebuhr fue un pastor en Detroit en 1928. No solamente era pastor, era teólogo y era politólogo. Y él se hizo famoso con esta llamada plegaria de serenidad, que dice así: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo como lo hizo en este mundo mi propio Señor y como lo aprendió Pedro. No como que yo quisiera que fueran los demás, sino yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Que tú haces las cosas bien y creyendo en eso, yo me entrego a tu voluntad buena, agradable y perfecta. De modo que entonces, que en esta vida pueda, rendido a tu voluntad, llegar a ser como tú quieres. Enséñame, Señor, a entender las cosas y las personas que yo no cambiaré. Yo no voy a cambiar la conducta de las demás. Yo no voy a cambiar los errores de las demás personas. Yo no voy a cambiar las personas que hablan mal de mí. Yo no voy a cambiar a los que murmuran. Yo no voy a cambiar la adicción de las demás personas ni los que viven en mi casa. Yo no puedo cambiar el estado de ánimo de ellos. Yo no puedo cambiar su manera de ser, su desorden. No puedo cambiar sus gustos, sus malos hábitos. No puedo cambiar ni la música que les gusta, ni las conductas que tienen. Señor, hazme recordar
que el cambio lo haces tú y que yo debo ser sometido primero a cambiar antes de buscar que todos cambien en mi casa y que sean conforme yo quiero. Hazme entender que yo estoy más bien puesto para que yo llegue a hacer lo que tú quieres, no lo que en mi casa quiero que todos sean. Señor, háblame, no quiero fracasar. Mi hermano, mi hermana, cuando tú y yo decidimos que su voluntad es mejor, cuando tú y yo entendemos esta gran verdad, cuando somos como Pedro de dejarnos moldear, podemos decirle al Señor: Señor, acepto. Mi familia no va a cambiar porque yo quiera que cambie. No los voy a cambiar con una oración, no los voy a cambiar hablándoles todos los días. Yo me doy cuenta que el que tiene que cambiar soy yo. Yo acepto eso, Señor. No voy a esperar que mi cónyuge, mis hijos o mi vecino, mi jefe cambie, o este mundo cambie o el gobierno cambie. Me voy a frustrar. Me humillo ante tu poderosa mano y reconozco que yo soy el que tiene que cambiar. Y voy a permitirte a ti, Espíritu Santo, que me transforme, que me renueves. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Te invito a que reconozcas que el Señor puede hacerlo. Lo hizo en la vida de Pedro. Pedro aprendió y nosotros también podemos aprender. Pedro cambió porque estuvo todos los días con Jesús. Nosotros vamos a ser transformados si en medio de todo el sufrimiento y todo lo que nos estresa y nos congoja y nos duele, corremos a su presencia cada mañana a ser transformados por Él. Las circunstancias no cambiarán, cambiaremos nosotros para saber cómo enfrentemos las circunstancias y los malos hábitos o las conductas o inconductas de quienes viven con nosotros. Si no viviremos frustrados, pidiendo o culpando a los demás por sus cosas malas, sus maneras de ser. Primera de Pedro 5:10 dice: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria, los restaurará, los hará fuertes, los hará firmes y estables. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Permitamos que el Espíritu Santo nos transforme. Digamos así: quebranta mi corazón, transforma mi vida. Renuncio a querer cambiar a los que viven conmigo en casa. Hoy, Señor, me rindo a ti para que tú hagas el cambio. Oremos juntos. Señor, te pedimos una vez más que tu Espíritu Santo, tu palabra en medio de las aflicciones diarias, nos moldee. Haz mi carácter, Jesús. Tal como el tuyo, Señor. Yo quiero ser, Señor. Señor, porque en el diario vivir, alrededor de la casa, en este confinamiento, con el cónyuge, con el familiar, con el sobrino, lidiar con cosas tan distintas, malos hábitos, inconductas, nos afectan. Entonces, Señor, queremos que cambien y te hemos pedido tanto que cambien. Hoy te pedimos, comienza a cambiarnos a nosotros. Haz mi carácter conforme al tuyo. Yo quiero ser, Señor. Que tu Espíritu Santo, que tu palabra, renovando mi mente, cambiando mi manera de pensar para que cambie mi manera de actuar, para ser, Señor, tolerante, para humillarme delante de ti, Señor, para no caer en el error de amargarme y desesperarme. Señor, como oraba tu siervo en aquel tiempo, ayúdame a entender las cosas que no cambiaré, las personas que no cambiaré, las costumbres de ellos que no cambiaré. Hazme entender las cosas que sí estoy para cambiar en mi vida. Y entonces, Señor, de ti venga el poder
la fuerza y el poder para ser transformados. Señor, vivir diariamente delante de ti, en tu presencia, así como fue Pedro, aprendiendo todos los días en tu presencia, estando contigo, queremos aprender nosotros. Señor, bendigo a todos aquellos que escucharon esta palabra. Y tu palabra les llama a tener ese encuentro diario contigo para ser transformados, renovados, para que enfrentados a este mundo de maldad puedan, Señor, vivir bendiciendo, vivir en paz en un mundo de guerras, vivir, Señor, en la quietud que nos permites tú ser transformados para no devolver mal por mal. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Prospérala en los corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.